Viva Cristo Rey, muy buenas noches. Vamos a dar comienzo al Santo Rosario en latín. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Confiteor de Onipotente, Beata María, Semper Virginem, Beato Micael Arcángelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles, Pedro y Pablo, mi nombre es Santos. Cui peccati nives congestione verbo et opere. Mea culpa, mea máxima culpa. Fideo precor Beata María, Semper Virginem, Beato Micael Arcángelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles, Pedro y Pablo, mi nombre es Santos. Orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Amén. La profesión de fe de todo cristiano. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy vamos a empezar a rezar el primer Padre Nuestro por el Santo Papa Francisco, por su santidad, por su conversión y por la salvación de su alma. Pater noster, quaes in celis sanctificetur nomen tuum. Avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri, Filio, Spiritus Santo. Sicut et nunc principio, nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Primer misterio glorioso. En este primer misterio se contempla la resurrección de nuestro Señor Jesucristo entre los muertos y se pide la gracia del incremento de la fe. Es urgente volver a los principios, a aprender de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para evitar herejías, cismas o apostasías de parte de nosotros. Dice el Catecismo de San Pío X, en el capítulo 10, el 9º artículo de la Iglesia en general, numeral 144, o más bien la pregunta 144. ¿Qué nos enseña el 9º artículo? En la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. El 9º artículo del credo nos enseña que Jesucristo fundó en la tierra una sociedad visible que se llama Iglesia Católica y que todos los que forman parte de esta iglesia están en comunión entre sí. ¿Por qué después del artículo que trata del Espíritu Santo se habla inmediatamente de la Iglesia Católica? Después del artículo que trata del Espíritu Santo se habla inmediatamente de la Iglesia Católica para indicar que toda la santidad de la misma Iglesia se deriva del Espíritu Santo, que es el autor de toda santidad. ¿Qué quiere decir esta palabra iglesia? La palabra iglesia quiere decir convocación o reunión de muchas personas. ¿Quién nos ha convocado o llamado a la iglesia de Jesucristo? Dios, por una gracia particular, nos ha llamado a la iglesia de Jesucristo para que con la luz de la fe y la observancia de la divina ley le demos el debido culto y lleguemos a la vida eterna.
¿Dónde se hallan los miembros de la iglesia? Los miembros de la iglesia se hallan parte en el cielo, que forman la iglesia triunfante, parte del purgatorio, que forman la iglesia purgante o paciente, y parte de en la tierra, que forman la iglesia militante. ¿Constituyen una sola iglesia estas diversas partes de la iglesia? Sí. Sí, Señor. Estas diversas partes de la iglesia constituyen una misma iglesia, un solo cuerpo, porque tienen una misma cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, un mismo espíritu, que las anima y une entre sí, un mismo fin, que es el bienaventuranza eterna, la cual unos miembros gozan y ya otros lo aguardan. ¿A qué parte de la iglesia se refiere principalmente el 9º artículo del credo? Este 9º artículo del credo se refiere principalmente a la iglesia militante, que es la iglesia en que estamos los presentes. No se nos olvide eso. Nosotros somos parte de la iglesia militante. Militante. Estamos obligados a seguir de pie, obligados a seguir luchando en contra de todas las herejías, la modernidad, toda esa falsa corrupción que se está metiendo en la iglesia, venga de quien venga. Por la conversión de todos ellos, los lobos vestidos de oveja. Pater noster, ques in celi, sanctificetur nomen tuum. Avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie et dimitti nobis vita nostra, sicut et nos divittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri, Filio, Spiritus Santo. Sicut eram principio et in saecula saeculorum. María, Madre de Gracia, Mater Misericordia. O bone Iesus, diviti nobis de vita nostra, salvanos a in infernis, persud in cielo mones animas, traserte aneas que misericordia tua, maxima in indigens. Amen. Requiem aeternam, dona eis Domine. Recacen en paz. Amen. Segundo misterio glorioso. Se contempla la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y se pide la gracia, la esperanza y ese gran deseo de ir al cielo. Seguimos con el 10º capítulo del 9º artículo de la Iglesia en general. Vamos en la pregunta 151 de la Iglesia en particular. ¿Qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es la sociedad o congregación de todos los bautizados que, viviendo en la tierra, profesan la misma fe y ley de Cristo, participan en los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores, principalmente al romano pontífice. Decid distintamente
¿Qué es necesario para ser miembro de la Iglesia? Para ser miembro de la Iglesia Católica es necesario estar bautizado, creer y profesar la doctrina de Jesucristo, participar de los mismos sacramentos, reconocer al Papa y a los otros pastores legítimos de la Iglesia. ¿Quiénes son los pastores legítimos de la Iglesia? Los pastores legítimos de la Iglesia son el romano pontífice, o sea, el Papa, que es el pastor universal, y los obispos. Además, con dependencia de los obispos, del Papa y del Papa tienen parte del oficio los pastores, los otros sacerdotes y en especial los párrocos. ¿Por qué decís que el romano pontífice es el pastor universal de la Iglesia? Porque Jesucristo dijo a San Pedro, primer Papa: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado también en el cielo. Y asimismo le dijo: Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿No pertenecen, pues, a la Iglesia de Jesucristo tantas sociedades de nombre bautizados que no reconocen al romano pontífice por cabeza? No, señor. Todos los que no reconocen al romano pontífice por cabeza no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Pater noster, ques in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie, dimitti nobis vita nostra, sic et nos dividimus vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Jorge, espero que estés bien. Sé que hay una tempestad en Portugal, pero esperamos esté todo bien. Por ustedes rezamos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri, Filio, Spiritus Santo. Sicut erat in principio, nunc et in saecula saeculorum. Amen. María, Madre de Gracia, Mater Misericordia. Et nos eis protector in hora mortis susurret. O bone Iesus, diviti nobis de vita nostra, salvanos allá in infernis, perso in cielo mones animas, praesertia enesque misericordia tua, maxima indigens, amen. Requiem aeternam dona eis Domine, recachen en paz. Amen. Seguimos con el tercer misterio glorioso. Es donde se contempla la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los santos apóstoles, y se pide la gracia de la caridad y el deseo de la salvación de las almas. Seguimos con la pregunta número 156. ¿Cómo puede distinguirse la Iglesia de Jesucristo de tantas sociedades o sectas fundadas por los hombres, a quien les se dicen o proclaman cristianas? Entre tantas sociedades o sectas fundadas por los hombres que se dicen cristianas, puédese fácilmente distinguir una verdadera Iglesia de Jesucristo por 4 notas, porque solo en ella es una, santa, católica y apostólica.
¿Por qué la iglesia verdadera es una? La iglesia verdadera es una porque sus hijos de cualquier tiempo y de cualquier lugar están unidos entre sí en una misma fe, un mismo culto, una misma ley y en la participación de los sacramentos bajo una misma cabeza visible que es el romano pontífice. ¿No podría haber más iglesias? No. No, señor. No puede haber más iglesias porque así como no hay más que un solo Dios, una fe, un solo bautismo, así no hay ni puede haber más que una iglesia, verdadera iglesia. ¿Pero no se llaman también iglesia los fieles unidos de las naciones o diócesis? Se llaman también iglesia los fieles unidos de la nación o de diócesis, pero con todo eso no son sino parte de la iglesia universal, con la que forman una sola iglesia. Porque la iglesia verdadera es santa. La iglesia verdadera es santa porque santa es su cabeza invisible que es nuestro Señor Jesucristo. Santos muchos de sus miembros, santas su fe, su ley, sus sacramentos. Y fuera de ella no hay, ni puede haber verdadera santidad. ¿Por qué la iglesia verdadera es católica? La iglesia verdadera es católica, que quiere decir universal, porque abraza a los fieles de todos los tiempos y de todos lugares, de toda edad y condición, y todos los hombres del mundo son llamados a formar parte de ella. Pedimos la conversión, volvemos a pedir la conversión de los lobos vestidos de oveja. Pedimos para que en todos los rincones del mundo entero, especialmente en Maracaibo, Venezuela, haya misa tradicional, misa de ayer, de hoy, de siempre. Pedimos por la firmeza en la fe del Papa, pedimos por la firmeza en la fe y la conversión del Papa, obvio, a la firmeza en la fe de todos los obispos que son fieles sacerdotes y pastores de Dios. Por ejemplo, Monseñor Strickland, Monseñor Schneider, para mencionar algunos, la mayoría de los buenos sacerdotes de la Fraternidad de San Pedro, San Pío, también de Monseñor Isidro Puente, por su santidad y su salvación de sus almas, por todos los que están en el anonimato, que están dando su vida por la salvación de las almas, viviendo la fiel doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Pater noster, ques in celi sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, secut in cielo et in terra. Pater nostro quotidianum da nobis hodie, et vita nobis vita nostra, sicut nos vivitibus spiritualibus nostris, et nos inducas in tentationem, salva nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria. Gloria Patri, Filio, Spiritus Sancto, sicut erat in un principio, nun et semper, in saecula saeculorum. Amen. María, Madre de gratia, Mater misericordia, tu nos haces proteger en hora mortis susi pece. O bone Iesus, diviti nobis de vita nostra, salvanos allá en infernis, persum in cielo mones animas, pracer tenesque misericordia tua, maxima indigens. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, et luz perpetua luchadeis, recachen en paz. Amén. En el cuarto misterio glorioso se contempla la asunción de Nuestra Señora Santísima Virgen María al cielo y se pide la gracia y la perseverancia en una buena muerte. Seguimos con la pregunta 161. ¿Por qué la Iglesia verdadera es católica? La Iglesia verdadera es católica, que quiere decir universal, porque abraza a los fieles de todos los tiempos, lugares y de toda edad y condición, y todos los hombres del mundo son llamados a formar parte de ella. ¿Por qué la Iglesia verdadera es además apostólica? La Iglesia verdadera es además apostólica porque se remota sin interrupción a los apóstoles, porque cree y enseña todo lo que ellos creyeron y enseñaron, y porque es guiada y gobernada por los pastores que legítimamente les suceden. ¿Y por qué la Iglesia verdadera se llama a sí mismo romana? La Iglesia verdadera se llama a sí mismo romana porque los 4 caracteres de la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad se hallan solo en la Iglesia, que reconoce por cabeza al obispo de Roma, sucesor de Pedro. ¿Cómo está constituida la Iglesia de Jesucristo? La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo está constituida como una verdadera y perfecta sociedad, y en ella, como en toda persona moral, podemos distinguir alma y cuerpo. ¿En qué consiste el alma de la Iglesia? El alma de la Iglesia consiste en lo que tiene de interno y espiritual, que es la fe, la esperanza y la caridad, los dones de la gracia y del Espíritu Santo y todos los celestiales tesoros que le provienen de los merecimientos de Cristo Redentor y de los santos. Pregunta 166. ¿En qué consiste el cuerpo de la Iglesia? El cuerpo de la Iglesia consiste en lo que tiene de visible y externo, ya en la asociación de los congregados, ya en el culto y misterio de la enseñanza, ya en su orden exterior y gobierno. ¿Basta para salvarse ser como quiera miembro de la Iglesia católica? No, señor. No basta para salvarse ser como quiera miembro de la Iglesia católica, sino que es necesario ser miembro vivo. Por la conversión de los herejes, cismáticos, masónicos, comunistas, ateos. Leti. Pater noster, quas in celi sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater noster, quotidianum da nobis hodie, de viti nobis de vita nostra, sicut in nos de vitibus de vitoribus nostri. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave
María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus secundus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus secundus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus secundus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus secundus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus secundus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus secundus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus secundus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus secundus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus secundus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus secundus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria al Patri, Filio y Espíritu Santo. Sic ut erat in principio, nun et semper, in saecula saeculorum. Amen. María, Mater gratia, Mater misericordia. Por nosotros protection in hora mortis tui pece. Amore Iesus, dimite in nobis et vita nostra. Sálvanos allá en infernis, persuade in cielo mones animas, praesertia enesque misericordia tua, maxima indigens. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, El oxo fatal luchado. recachen en paz. Quinto misterio glorioso. Se contempla la coronación de la Santísima Virgen María como Reina y Señora nuestra y se pide la confianza en la Santísima Virgen María. Seguimos con las preguntas y respuestas, aprendiendo de nuestra fe, aprendiendo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuáles son los miembros vivos de la Iglesia? Pregunta 168. Los miembros vivos de la Iglesia son todos y solamente los justos, a saber, los que están actualmente en gracia de Dios. ¿Y cuáles son los miembros muertos? Miembros muertos de la Iglesia son los fieles que se hallan en pecado mortal. ¿Puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana? No, señor. Fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana, nadie puede salvarse, como nadie pudo salvarse en el diluvio fuera del arca de Noé, que era figura de la Santa Iglesia. ¿Cómo, pues, se salvaron los antiguos patriarcas y profetas y los otros justos en el Antiguo Testamento? Todos los justos del Antiguo Testamento se salvaron en virtud de la fe que tenían en Cristo futuro, mediante la cual ya pertenecían espiritualmente a esta Iglesia. ¿Podría salvarse quien sin culpa se hallase fuera de la Iglesia? Quien sin culpa, es decir, de buena fe, se hallase fuera de la Iglesia y hubiese recibido el bautismo o a lo menos tuviese el deseo implícito de recibirlo y buscase además sinceramente la verdad y cumpliese la voluntad de Dios lo mejor posible, este tal, aunque separado del cuerpo de la Iglesia, estaría unido al alma de ella y por consiguiente en camino de la salvación. ¿Se salvaría quien, siendo miembro de la Iglesia Católica, no practicase sus enseñanzas? Ojo. Quien, siendo miembro de la Iglesia Católica, no practicase sus enseñanzas sería un miembro muerto y por lo tanto no se salvaría, pues para la salvación de un adulto se requiere no solo el bautismo y la fe, sino también las obras conformes a la fe. ¿Estamos obligados a creer todas las verdades de la Iglesia Católica nos enseña? Sí, Señor. Estamos obligados a creer todas las verdades que la Iglesia nos enseña y Jesucristo declara que el que no cree ya estará condenado.
¿Estamos además obligados a cumplir todo lo que la Iglesia nos manda? Sí, Señor. Estamos obligados a cumplir todo lo que la Iglesia nos manda, porque Jesucristo ha dicho a los pastores de la Iglesia: el que a vosotros oye, a mí me oye; el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. ¿Puede errar la Iglesia en los que nos proponen para creer? No, Señor. En las cosas que nos propone para creer la Iglesia no puede errar, porque según la promesa de nuestro Señor Jesucristo, está perennemente asistida por el Espíritu Santo. ¿Es pues infalible la Iglesia Católica? Sí, Señor. La Iglesia Católica es infalible, y a esta causa los que rechazan sus definiciones pierden la fe y se hacen herejes. ¿Puede la Iglesia Católica ser destruida o perecer? No, Señor. La Iglesia Católica puede ser perseguida, pero no destruida ni perecer. Durará hasta el fin del mundo, porque hasta el fin del mundo estará con ella nuestro Señor Jesucristo, como Él lo ha prometido. ¿Por qué es tan perseguida la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es tan perseguida porque también fue perseguido su divino fundador, y porque reprueba los vicios, combate las pasiones y condena todas las injusticias y los errores. ¿Tienen los católicos otros deberes que cumplir con la Iglesia? Todo católico ha de profesar un amor sin límites a la Iglesia, estimarse por infinitamente honrado y feliz de pertenecer a ella, y procurar su gloria y acrecentimiento por cuantos medios pueda. Así culminamos con la segunda parte del capítulo, dijimos, 9. ¿Cuál fue? Capítulo 10 del 9 artículo de la Iglesia en general. Pater Noster. Antes de rezar el Pater Noster, vamos a rezar por las almas benditas del purgatorio para que salgan a descansar, y por todas las intenciones, necesidades de ustedes, familia, por su conversión y por la salvación de sus almas, por todos los matrimonios en crisis y por la consagración al Inmaculado Corazón de María de todos nuestros familiares. Pater Noster, quaes in celi sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Tere. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. El descanso eterno de Luis Calderón, Martín León, Felipe Vieras, que descansen en paz y luzca para ellos la luz perpetua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén.
Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, Filio y Espíritu Santo. Sicut in principio, nunc in seculum in saecula saeculorum. María, Madre de gratia, Mater misericordia. O bone Iesus, de vita nobis, de vita nostra, salvanos allá en infernis, persudin celum mones animas, placer tienes que misericordia tua. Maxima indigens, amen. Requiem aeternam donais Domine, Et luce perpetuum celis. secacen en paz. Amen. Salve Regina, Mater misericordia, vida dulce spes nostra salve. A ti clamamos, exulis fili Jevem, a ti suspiramos, gementes e flentes, sine lacrimam vale. Ea ergo abogada nostra, iros tuos misericordes oculos santos convertem. E Iesum benedictum fructum ventris tui nobis. Pos auxilium ostende, o clemen, o pia, o dulce Virgo María. Ora pro nobis Santa Dei Genitris, undigni efficamorum promissionibus Christi. Amén. Señor nuestro Jesucristo, Rey de las naciones y de los corazones, Dios que todo lo creaste, lo redimiste y has hecho a nuestro pueblo cristiano. Mira con ojos benévolos a esta nuestra querida patria, consagrada a tu Santísima Madre, y escucha a tus hijos que quieren volver a ti. Oh Señor, cristianos hemos nacido, cristianos queremos ser. Nuestra patria es historia católica y su destino de grandeza es llevar tu nombre como bandera. Atiéndenos, Señor, en esta jornada ciaga, y si está en tu santísima voluntad, aparta de nosotros el cáliz de amargura, dándonos la gracia de reconquistarte la patria. Que tu Santísima Madre, Reina nuestra, conductora y vencedora de la lucha final, aplaste la cabeza del enemigo que avanza extendiendo su poder internacional. Que el ángel que custodia nuestro suelo, aparte de nosotros la perfidia siniestra, el terror comunista y la siniestra masonería. Aniquilen tus arcángeles a las sectas invasoras y guarden a nuestras juventudes de la corrupción mental y moral. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya, y si prefieres para nosotros la noche oscura de una pasión nacional, te pedimos, Rey de los Reyes, no permitas que tu pueblo sea el traidor. Antes, prepáranos y haznos el triunfar en el martirio, para la gloria de tu divina majestad, en reparación por tanta historia laica y para que bajo el manto de la Virgen soberana, te adoremos en la patria eterna junto a los que ya lucharon por ti. Amén. Amén. Santo Micael Arcángelo, deféndenos in prelio contra liquitiam incidas diabli est oppressirium, imperiti eli Deus supplices de precamur tuque principe milicia celestis, Satana maliosque spiritus malignos qui perditionem animarum per vaganto in mundo. Divina virtud en inferno detrude. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios solo la Santísima Virgen María. Dice Santo Tomás de Aquino que pedimos su intercesión. Así como los marineros son guiados al puerto por el brillo de una estrella, así los cristianos son guiados al cielo por la Santísima Virgen María. Que pasen bendecida noche. Viva Cristo Rey, viva María Santísima. Christus vincis, Christus reinat, Christus imperiat. 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 Olguita, el libro que estoy leyendo se llama, como dice Jorge, el Catecismo de San Pío X. Catecismo de San Pío X. Es preguntas y respuestas. Catecismo de San Pío X. Que pasen bendecida noche. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Dice Jorge, yo sé por qué lo tengo. Sí, es importante volver, ¿verdad? A volver a aprender de la fe y saber nuestra doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a ustedes, esperamos seguir
aprendiendo de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en esas preguntas y respuestas. Y a los que puedan tener la oportunidad de tener internet, ahí búscalo así en Google o en el buscador, y depende como tú le llames, y o Google, como tú le llames, búscalo y en el buscador ponle Catecismo de San Pío X, una X porque es el 10, número romano, y ponle PDF, P de papá, D de David y F de Francisco, para que te salga lo que es el formato, que lo puedas bajar y salvarlo en tu computadora, o lo puedes imprimir como tú quieras. Claro que sí. Se llama así, mira. Te va. Mira, a ver si puedes mirar. Así se llama. Catecismo Mayor, prescrito por San Pío X. Son preguntas y respuestas. Así es como es. Y este es el enlace que yo bajé. Tengo el libro. Sí, claro, puedes comprar el libro físico, pero para los que no puedan comprar el libro, si se les beneficia o se les hace más fácil bajar solamente este documento, lo pueden tener en su celular o simplemente en su computadora. Ya depende, o sea, cada quien como se le facilite, ¿me entienden? Como se les facilite, pero yo sí tengo libro, gracias a Dios tengo libro, pero también ayer y a hoy bajé esta publicación. Entonces, pues aprendamos poco a poco, ¿verdad? No somos expertos, claro que no somos perfectos, pero hay que vivir para día a día, alejándonos de nuestros vicios y nuestros pecados, formándonos conforme Dios quiere. Bueno, que pase bendecida noche. Viva Cristo Rey, viva María Santísima. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo a la distancia. No perdamos el enfoque, no perdamos la fe. Y recordemos que aún así, un ángel del cielo o uno de nosotros, como dice San Pablo, uno de nosotros o un ángel del cielo venga a predicar un evangelio distinto al que se nos ha enseñado, no se puede seguir, sea anatema. Un abrazo. Viva Cristo Rey. Que pasen bendecida noche. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga. La Virgen María es nuestra defensora, nuestra protectora. No hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Galarza, Verónica, estamos aquí con el favor de Dios todos los días, ya sea en la mañana o en la tarde. En la mañanita, si voy a trabajar en las mañanas, como alrededor de las 7:45, 8 de la mañana, hora central, o en la tarde también alrededor de las 7:15, hora central. Un abrazo fuerte. Estamos aquí todos los días. Viva Cristo Rey.